Las cartas de Pedro, escritas por el apóstol Pedro, apóstol Jesucristo, y lo sabemos porque el apóstol Pedro abre su carta de esa manera también, cuando dice, versículo 1, primera de Pedro, Pedro, apóstol de Jesucristo, ahí se identifica. Y dice a los expatriados, no sabemos exactamente, pero bueno, son expatriados o dispersos, fueron echados de un lugar y están ahora en la diáspora, en la dispersión, en el punto Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, es decir, en el Asia Menor de ese tiempo, hoy sería Turquía. Y fueron estos elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Por eso creemos que son cristianos. Quizás no judíos, la mayoría, cristianos que por la persecución ahora están dispersos en esta zona. Quizás eran pequeños grupos de cristianos en este tiempo. Permítame leer una introducción del YouTube version, el app, en la Biblia sobre Primera de Pedro. En el año 63 a.C., el general romano Pompeyo conquistó Jerusalén. Desde entonces los judíos, llevados por el odio y desprecio que Roma les inspiraba, comenzaron a llamarla Babilonia, el nombre aquel de aquella ciudad antigua que evocaba en ellos la imagen de un mundo pagano, blasfemo y corrupto. Asimismo, como los judíos, también los cristianos, incluso unos judíos empezaron a llamar a Babilonia, ah, empezaron a llamar a Roma también Babilonia. De hecho, si leen el versículo 13 del capítulo 5 de Primera de Pedro, ahí dice Pedro, la iglesia que está en Babilonia, es decir, la iglesia en Roma. La primera epístola de Pedro tiene el propósito principal de ayudarlos, a animar a estos perseguidos a vivir como escogidos de Dios, como lo decimos acá, en el tema principal de esta carta. ¿Y por qué? Porque estaban sufriendo por esta persecución. Recuerden que esta carta fue escrita en el año más o menos 64 y es justo un poquito antes de esa gran persecución de Nerón contra Roma, contra los que vivían ahí, contra los judíos cristianos, especialmente contra los cristianos. Y un par de años antes quizás fue escrita esta carta, porque ya estaba la tensión, ya estaba el miedo, ya estaba un tipo de persecución ya existía. De hecho estaban dispersos, como ya lo vimos al principio de la carta, ¿no? Entonces fue escrita desde Roma, obviamente, por lo que dijimos anteriormente, y otra vez con el propósito de animarles a vivir como escogidos de Dios, incluso en esta situación. 1 Pedro 2.9, un versículo que animamos a memorizar, resume en un sentido este propósito. Dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Voy a leer la versión Reina Valera. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Este versículo 10 nos hace pensar o ratificar lo que dijimos al principio, que fue escrito a cristianos, no a judíos. Entonces, este es el tema principal. Y relacionado a eso, entonces tenemos este ánimo en medio del sufrimiento. El capítulo 3, versículo 13, dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Nadie podrá. Quizás nos podrán atacar, nos podrán ofender, nos podrán humillar, pero acabarnos no podrán. Ahí está el ánimo en medio del sufrimiento, en medio de la persecución. Otro tema interesante de Primera de Pedro es que quizás para ayudarlos a entender a ellos quiénes son, para que sigan viviendo como escogidos de Dios, es que se presentan varias imágenes de la iglesia. Cuando ustedes escuchen la frase, la expresión imágenes de la iglesia,
nos estamos refiriendo a diferentes metáforas, figuras o ilustraciones sobre la iglesia, es decir, formas de entender la iglesia, formas de concebir la iglesia. La iglesia, recuerden, la comparamos en Romanos 12 ya con el cuerpo de Cristo. En Romanos vemos que a la iglesia se le llama que somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es entonces una imagen de la iglesia. Hay aproximadamente 100 de estas en todo el Nuevo Testamento. Y aquí en el capítulo 2 de 1 de Pedro vemos varias. Vamos a ver si ustedes pueden hallar conmigo algunas de ellas. Voy a leer desde el versículo 4 de 1 de Pedro 2. Vamos a ver si ustedes las hallan. Acercándoos a él, piedra viva, aquí se refiere a Jesús, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros, ahora pasa a hablar de la iglesia, versículo 5 de 1 de Pedro 2. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Espero hayan descubierto que ya vimos como quizás 3 imágenes de la iglesia. Por ejemplo, piedras vivas es una, correcto. Casa espiritual es otra. Sacerdocio santo es otra. Y recuerden el versículo 9 que ya leímos, también nos habló de varias. Real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todas esas son imágenes de la iglesia, formas de entender la iglesia. ¿Quiénes somos? Somos el cuerpo de Cristo. ¿Quiénes somos? Somos el pueblo adquirido por Dios. ¿Quiénes somos? Somos real sacerdocio. Entonces, si nos entendemos así, vamos a vivir entonces digno de la vocación con que fuimos llamados. Y debemos vivir, también recomienda el capítulo 2 y el capítulo 3, viviendo como para callar a aquellos que nos acusan. Ellos nos difaman, nos ofenden, dicen que somos locos, que somos brutos. Allá incluso los ofendían que tenían orgías en sus cultos. Bueno, vivan de una forma tal que lo único que puedan decir ustedes son mentiras, más nada. En capítulo 3 nos dice, si van a sufrir, sufran por lo bueno, no por lo malo. Es vergonzoso sufrir por lo malo, es vergonzoso sufrir por el pecado que cometemos. Pero es loable, es admirable sufrir por la causa de Cristo, sufrir por lo bueno. Entonces, si vamos a sufrir por algo, que sea por lo bueno, por su causa, no por el pecado. Eso es tener una buena conciencia, como lo dice el capítulo 3 de Primera de Pedro. Y al final del capítulo de Primera de Pedro se da una exhortación a los pastores, a los líderes, a los ministros de iglesia, que apacienten la grey de Dios en medio de toda esta persecución, en medio de todo esto. Y si lo hacen, ellos tendrán recompensa. Segunda de Pedro es una carta más corta, poco posterior, no tanto, pero un poco después. Y fue quizás principalmente contra las herejías, contra la idolatría. Había muchos falsos maestros en este tiempo. Como hoy, quizás por el coronavirus, muchas personas han dicho muchas cosas, han grabado videos, han hecho posts en Facebook y diferentes partes, Instagram, diciendo barbaridades, ¿no? Ellos dicen que esto fue causado por esto, por lo otro, pero tenemos que tener cuidado, tenemos que tener mucho cuidado. La mejor forma de atacar las herejías, dice 1 Pedro, es estudiando la Biblia. Estudiando la Biblia. Capítulo 1 de 2 de Pedro, versículo 19, dice lo siguiente. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Así que esa es la palabra que tenemos. La palabra segura es la Biblia. Y sigámoslas estudiando hasta que llegue la parucía, la segunda venida de Cristo. Así es que vamos a esperar la parucía. Así vamos a evitar la herejía. Así vamos a evitar la idolatría. Y así vamos a tener, como dice el tema de 2 de Pedro, fe en medio de la dificultad. Una fe sólida, una fe clara. Este es el mensaje de las cartas de Pedro.